En 1912, algunos ex colaboradores de Caras y Caretas editaron una nueva aventura gráfica que se llamó Fray Mocho. Este semanario completaría la saga de las grandes revistas ilustradas de principios del siglo XX. A Fray Mocho la fundan tres personas que trabajaban en Caras y Caretas, que eran Correa Luna, que es el director y que sigue hasta el año 1929 en que la revista termina, o sea que está durante todo el transcurso de la revista. José María Cao, que era el dibujante estrella de la revista Caras y Caretas y que acá pasa a ser el jefe de dibujantes y que hace absolutamente todas las portadas hasta que muere en 1918. El primer número salió el 3 de mayo de 1912. Previo al lanzamiento hubo como un folleto, volante de promoción de 2 páginas, donde se presentaba lo que hoy llamaríamos el logotipo de Fray Mocho, que era una caricatura de este Fray Mocho. Fray Mocho era lo que se considera el primer escritor profesional, que era Álvarez, uno de los directores de Caras y Caretas, que había fallecido en 1903. Entonces, el nombre del semanario es un homenaje a Álvarez. Y el Fray Mocho es porque era el apodo que tenía Álvarez. Se van, digamos, las mentes más preclaras que tenía Caras y Caretas. Por eso tiene un éxito bastante importante Fray Mocho desde sus comienzos, porque se ve que muchos lectores siguieron a los que estaban trabajando en Caras y Caretas. Entonces, para tener una idea de los volúmenes de venta que tenían todas estas revistas, estamos hablando de una población para Argentina de 7 millones de personas, de las cuales 3,5 eran más o menos extranjeros. Estas revistas tenían, Caras y Caretas tenía una venta semanal de alrededor de 120.000 ejemplares. Fray Mocho inmediatamente ya empieza a tener alrededor de 80.000 ejemplares, lo cual denota un éxito muy grande. Durante los primeros años, Fray Mocho compitió con sus antecesoras Caras y Caretas y PBT, con las que también compartió dibujantes y redactores. Fray Mocho tenía la misma definición que Caras y Caretas, o sea, explicaba sus objetivos, decía semanario cómico, cultural, político. Entre Fray Mocho y PBT había una diferencia un poco mayor, ahí sí, en el tema editorial, porque Fray Mocho aparte buscó otros públicos a través de sus secciones y por eso tiene un éxito mayor que PBT y equipara casi a Caras y Caretas en cuanto a la cantidad editada semanalmente. El público al que van dirigidos desde los intereses que un público puede tener es muy similar. Hay secciones para público infantil, hay secciones dirigidas a la mujer, hay secciones dirigidas a los hombres específicamente, hay notas de actualidad, hay el tipo de publicidad que hay es similar, hay noticias del exterior, hay folletines por entregas, tanto los dirigidos al público infantil como al público más adulto. Fray Mocho continuó con la tradición de poner el acento político en las tapas, pero se destacó por la cobertura de noticias internacionales y del mundo cultural. Ahí había secciones, una de noticias rurales, noticias de Europa, que coincidentemente la revista se empieza a imprimir en la preguerra de la Primera Guerra Mundial y tiene mucha actuación durante la guerra, porque eran noticias que eran muy interesantes para acá. Fue una cosa muy importante la guerra, por cómo afectó a todo el movimiento mundial. Fue una de las primeras revistas que empezó a tener un sector femenino porque buscaba a todos los sectores de la familia. Aparte, todas estas revistas también tenían algo interesante y por eso habían cambiado el formato, porque buscaba que la gente las atesorara, las coleccionara. Inclusive se vendían, y hay muchos ejemplares,
que se ve que se mandaban a encuadernar, pero están con la encuadernación hecha por la misma revista. O sea, se ve que la gente enviaba a fin de año para que encuadernaran sus ejemplares. Desde la publicidad también es llamativo porque, por ejemplo, hay una publicidad que aparece en todos los números de Fray Mocho, que es de un jabón que se llama Reuter. Y vos mirás eso, y ese reclame, ese aviso, y no parece tal. Hay una ilustración donde siempre se ve una mujer bien vestida, en una posición de paseo o de acicalamiento o demás, y hay todo un discurso que sería el copy del aviso que habla de lo que debería ser la mujer, de cuál es su lugar y demás, y muy chiquito y en el mismo cuerpo de letra habla de un jabón, ¿no? Entonces vos lo ves y a golpe de vista no parece un aviso publicitario. En 1922, Fray Mocho no solo competía por el gran público lector, sino que era el medio en que publicaban algunos de los grandes escritores de la época. Con este cambio duraría otros 7 años, hasta que en 1929 editó su último número. La publicación está hasta el año 1929. El fuerte donde conserva su espíritu inicial es hasta 1922, 1923. Después se transforma en una revista más cultural, inclusive las tapas, ya por un tema tecnológico, empieza a trabajar la fotografía y se deja la parte de dibujo y de caricaturas, y se le presta más atención a, por ejemplo, a paisajes o a fotografías o inclusive obras pictóricas. Cuando se transforma en una revista más de carácter cultural, intervienen plumas importantes para la época y para las letras argentinas. Por ejemplo, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Roberto J. Peiró. Y Fray Mocho es una revista que dura menos tiempo, pero también es una revista de esas que hay que tener, ¿no? Creo que las 3 revistas son extraordinarias para ver qué pasó en la Argentina en los primeros 30, 40 años del siglo, y con una cobertura gráfica única, ¿no? que realmente uno ahí puede recorrer la historia argentina de esos años intensamente, ¿no?